Bienvenidos a Filosofía Libre. Hoy trataremos el tema acerca del comienzo de la filosofía. Cuando uno piensa en la filosofía, habitualmente tiene una idea quizás remota en cuanto que ha leído algún autor o conoce alguna frase o por algún motivo tiene una impresión de la misma como una ciencia difícil y complicada. Sin embargo, si nosotros revisamos el libro de la Metafísica de Aristóteles en su primer capítulo, leemos una frase que quizá es la más importante a considerar por aquel que quiere acercarse a la filosofía, y es esta: todo hombre por naturaleza desea saber. Eso quiere decir que está intrínseco, digamos, escrito en en lo más íntimo del hombre, el hecho de pensar y de buscar conocer. Todo hombre por naturaleza desea saber. Saber, también por su definición en latín, sapere, tiene una aproximación a sentir sabor, es decir, gustar una cosa. Podríamos decir entonces que cuando Aristóteles hace este señalamiento está diciendo que todo hombre por naturaleza, es decir, por los principios más profundos de su ser, tiene una tendencia a saborear la realidad y quiere dar a la misma explicaciones de sus causas últimas. Este es justamente el objeto del filosofar. Pero ¿cómo surge la filosofía? La filosofía entonces, si bien es algo natural en el hombre y es fruto de su mismo ímpetu, del mismo ímpetu del espíritu humano, tiene un lugar en el tiempo. Aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, surge un hombre llamado Tales de Mileto, que se pregunta cuál es el principio de todas las cosas. Pero, ¿en qué contexto Tales se pregunta por esto? ¿Es acaso que no se había estudiado nada? No, de hecho, habían estudios ya sobre los cuerpos celestes, habían también estudios acerca o por lo menos observaciones importantes acerca de los fenómenos naturales. Es decir, el hombre se encontraba ya con cierto conocimiento que le permitía tener un dominio sobre el mundo. Entonces no fue este afán de dominar, ni mucho menos un deseo de empezar desde cero, el que dio origen a la filosofía. De hecho, el mismo Aristóteles señala, en el mismo libro de la Metafísica, que justamente ya estaba de algún modo establecido el hombre en este mundo, ya estaba con cierto control del cosmos, ya tenía entonces una reyesía, se podría decir de ese modo, sobre lo que lo rodeaba. Pero entonces, resulta que la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas?, que es la primera pregunta filosófica de la historia, porque es la primera que hace alusión a una causa, a la causa de un fenómeno que es visible. Resulta que esta primera pregunta surge por un simple deseo de saciar el espíritu, por un simple deseo de conocer. Por eso, la misma frase con la que empezamos tiene que volver ahora a nuestra inteligencia. Todo hombre por naturaleza desea saber, y no desea entonces solamente controlar o solamente ejercer un dominio sobre el mundo físico, no, desea saber. Este es quizá el deseo humano más profundo. Este es quizá el deseo humano más característico de nuestra especie. Por lo tanto, el deseo más humano. Todo hombre por naturaleza desea saber. De tal manera que es propio del hombre esta búsqueda, y no hacerlo le es impropio. Pero no solamente le es impropio, sino que además le es contrario. Recordemos ese adagio medieval que dice: natura nihil facit frustra. La naturaleza no hace nada en vano. De tal manera que si el deseo de saber es natural, aquel hombre que no busca el saber, pero además aquel que de alguna manera se olvida de su deseo de saber y de conocer, va contra sí mismo. Y de algún modo se aliena. ¿Por qué? Porque la alienación es justamente esta vuelta en contra de una cosa contra sí misma. El deseo de placer es excesivo, o por ejemplo, el ruido al que tanta importancia le damos en ocasiones en nuestra vida, porque todo el tiempo estamos escuchando, viendo, sintiendo, y promovemos eso, nos hace olvidarnos del deseo más humano, el deseo de saber. Por eso, si a uno le preguntan
sobre la filosofía, lo primero que tendrá que decir es que filosofar definitivamente es humano. Filosofar es humano. Y así se manifestó en el principio. Surge como una exigencia del espíritu. Pero obviamente la filosofía comienza frente a un fenómeno. Porque, como habíamos dicho, Tales se pregunta cuál es el principio de todas las cosas. Pero Tales está viendo las cosas acerca de las cuales pregunta su principio. De tal manera que la filosofía es algo subjetivo en cuanto que brota del espíritu humano, pero al mismo tiempo es algo objetivo en cuanto que el mundo entraña un misterio. El mundo aparece ante nosotros como algo impenetrable, o por lo menos con cierta impenetrabilidad. Y ante este mundo nosotros nos asombramos. Y uno podría decir, no, es que el asombro de Tales corresponde a que no tenían de hecho todos los avances científicos que tenemos nosotros. Pero es que nos damos cuenta que entre más progresa la ciencia, más dudas surgen. Y son dudas legítimas. No son dudas vanas o tontas. No, son dudas legítimas. Entre más conocemos, más nos parece un misterio el universo. Y más deseamos saber. Y más, y más, y más. ¿Por qué? Porque todo hombre, por naturaleza, desea saber. De tal manera que estos cuestionamientos que se hacen Tales corresponden a un mundo que es misterioso, que de algún modo nos está velado. ¿Por qué? Porque no lo vemos en su plenitud, ni lo entendemos en su plenitud. Entonces, ante este misterio, comienza la filosofía. La filosofía brota del asombro, y hay un fenómeno en particular que es el que marca el comienzo de la filosofía. Los primeros filósofos, los presocráticos, los también llamados físicos, especialmente Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, pero después vendrán otros como Empédocles o el mismo Demócrito, o estos dos que son claves para entender todo el pensamiento, de quienes más adelante hablaremos, si Dios quiere, que son Parménides y Heráclito. Todos ellos están frente a una realidad que les parece impactante. ¿Cómo puede ser que el mundo cambie, como de hecho cambia, que se mueva, como de hecho lo vemos moverse, pero al mismo tiempo este mundo permanezca, o las cosas de este mundo permanezcan en su propio ser? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, yo siga siendo yo, en cuanto que sigo siendo el mismo hombre, pero no soy el mismo en cuanto que hoy sea lo que ayer ignoraba? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un anciano sea aquel niño que otrora corría por la calle? O sea, ¿de dónde sale entonces esta posibilidad, este dinamismo? Obviamente la filosofía comienza impactada ante este problema, que es el del ser y del devenir. Y este problema no se ha terminado de cerrar. Digamos, no es un tema concluido, no es una cuestión zanjada. No, para nada. El problema del ser y el devenir, por ejemplo, está presente en el existencialismo sartreano. Y está presente en nuestra época cuando tratamos de definir el ser, o más bien de que el ser sea lo que nosotros pensamos que el ser es. Es decir, cuando nosotros queremos que toda realidad emane de nuestro intelecto, aunque no seamos idealistas como Hegel, pero sí queremos que de nosotros emane la realidad. Nuevamente caemos entonces en el problema del ser y del devenir. ¿El ser es permanente o el ser es puro cambio? ¿El ser puede cambiar? ¿Qué factores hacen que cambie? ¿Hasta qué punto puede cambiar? ¿Es la permanencia, lo estable, lo inmutable, una ilusión, una simple abstracción? ¿Es acaso el movimiento la totalidad? ¿Es acaso el movimiento la suprema ley cósmica? No existe nada en sí mismo, nada permanece en sí mismo, nihil manet. Bueno, ¿cuál es entonces la solución entre esto? Así comienza la filosofía, planteando esto que se llamaba aporías, ¿no? Esta especie de problemas sin salida, sobre los cuales el hombre indaga. Pero no indaga porque está perdiendo el tiempo, no indaga porque se quiere olvidar de este mundo, como quizá Marx lo vea, como una alienación, ¿no? El entregarse al mundo de la teoría, como se dice en griego.
No lo hace por eso. Es que entiende que este mundo presente, material, dinámico, cambiante, tiene un fundamento inmaterial estable y permanente. De tal manera que por eso filosofa. Porque se da cuenta que de nada serviría entender la materialidad de las cosas y de los fenómenos si no se entiende el fondo, lo profundo, lo que no es visible. Cuando una diosa conduce a Parménides, o más bien recibe a Parménides en un reino, en un mundo superior, le hace ver que ahora él puede ver más allá de lo que los otros hombres ven. La misma María Zambrano, filósofa española, señala con una claridad pocas veces superable que todos estamos sujetos a este asombro inicial. Pero el filósofo siente como una ambición por el todo, una ambición por la unidad, una vocación trascendental a encontrar lo uno, a encontrar lo que está detrás de las apariencias del movimiento, para después volver al movimiento y reafirmar lo dinámico, lo móvil, lo que pasa en aquello que de hecho permanece y que es el fondo de todo. Por lo tanto, el filósofo no se ajena del mundo para siempre, ni tampoco está inmerso para siempre en él. Por momentos sale y por momentos vuelve. Sale para buscar un fundamento y vuelve para fundamentar. De esta manera, la filosofía es la ciencia que busca las causas del ser, para poder explicar mejor el ser mismo, el ser físico y el ser inmaterial, que es más bien un tema de la metafísica. Así empezó la filosofía, como una exigencia del espíritu humano. Así se ha ido desarrollando. Y así debe continuar también desarrollándose. Porque negar la filosofía en pos de ciencias nobles, como las matemáticas, como el álgebra, como la física, como la química, son o constituye más bien un atraco a la misma humanidad. Porque así como negarlas a ellas iría también en contra del hombre, de su capacidad de manipulación del mundo y de comprensión de los fenómenos físicos. Así esto va en contra de la comprensión del hombre mismo y de la más profunda comprensión de aquello que quizá por las otras ciencias solo ve superficialmente. No se trata de despreciar a una o a otra, se trata de poner las cosas en su justo lugar. Y sobre todo de reflexionar en aquella frase que le dice Sócrates a Fedro en ese hermoso diálogo que lleva el mismo nombre del joven, Fedro. Le dice, Fedro le pregunta, ¿crees que sean real los mitos que nos cuentan? Y Sócrates le responde, yo concedo su realidad, no me meto en eso. Y le dice, quizás si dudara, podría tratar de racionalizar, de explicar todo así, ¿por qué en este mito parece que pasó esto por obra divina? Y yo quizá encontrando todas las razones perfectas podría explicarlo y decir, no hubo acción divina. Y dice, pero eso me llevaría a tener que explicar no solamente un mito o no solamente un suceso que la tradición admite como divino, sino explicar todos. Y entonces, dice Sócrates, yo todavía no he cumplido el mandato de Delfos, que era aquel de conócete a ti mismo. Y entonces, dice el gran maestro de Occidente, si no he terminado de conocerme a mí mismo, de nada vale el conocimiento de lo que me es extraño. Si el hombre no se conoce a sí mismo por medio de la filosofía, nunca va a poder vivir en armonía consigo. Pero tampoco va a poder vivir en armonía con el mundo y con Dios, que es el espíritu absoluto, ese ser inmutable hacia el cual no solamente arribó la tradición cristiana, sino hacia el cual han tendido todas las culturas y hacia el cual las dos grandes luces o los dos grandes hitos del pensamiento que han sido
Platón y Aristóteles, pero también Sócrates, han tendido, y que de hecho es la llamada trascendental de muchos, sea por medio de la belleza, sea por medio de su conciencia, sea por medio de cualquier perfección que se encuentre en el mundo. ¿Cómo yo me voy a relacionar con el mundo? ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? ¿Cómo me voy a relacionar con el ser, con todo lo que es, con cualquier ente, si antes no me conozco a mí mismo y no he profundizado en mi propio ser? Nos vemos en el siguiente episodio de Filosofía Libre. Recuerda darle like y suscribirte para que podamos seguir difundiendo este contenido que no tiene otro afán que el solo de saber, de conocer en profundidad.